Vamos a hablar solamente de aquí de casa de oración, de las cosas de casa de oración, de aquí de nosotros. Entonces, es un tema controversial porque muchos lo han malinterpretado, pero precisamente por la mala interpretación de muchas denominaciones y de muchos predicadores, me es responsabilidad traerte este tema para que tú sepas cuál es la verdad de acuerdo a las Escrituras. ¿Te acuerdas cuál fue el tema de la semana pasada? ¿Es bíblico, es correcto el decir que nosotros ganamos almas? ¿Podemos ganar almas? Y entonces la Escritura ya respondió, ¿no? Entonces, el siguiente tema, que es este, ¿es bíblico? ¿Prohíbe la Biblia juzgar? Ahí también hay una controversia. Y después de aquí le siguen otros 3 temas bastante interesantes acerca de lo que es bíblico. Entonces, vamos a comenzar, mi hermano, ya oramos. Tengo una pregunta antes de seguir, mi hermano. Vamos a empezar en que entendamos qué quiere decir juzgar. Por ejemplo, ¿qué es juzgar? Para muchos juzgar, yo creo que más que nada tiene que ver el juzgar. Muchos dicen, no, es que eso es mal, no se debe de hacer, no se debe de practicar. Pero yo creo que más que nada comencemos, y yo he visto que muchos predicadores, inclusive muchas iglesias, tienen un concepto errado, erróneo, incorrecto de lo que es juzgar. Y yo creo que se están adelantando al final de lo que es el proceso de juzgar. Pero vamos a definirlo de una manera, ahora sí, que pues podamos entenderle y podamos estar más seguros de lo que es. Entonces, ¿qué es juzgar? Juzgar, por ejemplo, aquí un juez tiene que ver con un juez, un tribunal o alguien que tiene la autoridad para cierto caso. Entonces, ¿qué es juzgar? Es deliberar acerca de un asunto o de las acciones de una persona. Y esto es bien importante, emitir sentencia o dictamen sobre ello. Por ejemplo, juzgar a un acusado. O sea, fíjate cómo esto termina. O sea, juzgar es el proceso en el cual tú vas a decir esto estuvo bien, esto estuvo mal, mira, trajo con esta consecuencia. Es un proceso. Mas, sin embargo, muchos tienen por juzgar el dictamen. O sea, ¿qué? Infierno. Muchos se saltan el proceso, o sea, el trabajo, las acciones que trae consigo el juzgar, y se brincan hasta el dictamen. Entonces, para ellos juzgar es ya dar un dictamen sin haber pasado un proceso. Entonces, yo he visto que muchos tienen tienen un concepto erróneo acerca de lo que es juzgar. Entonces, si tienen un concepto erróneo de lo que es juzgar, entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos mismos se autojustifican. O sea, se brincan esto, por eso dicen que es malo. Porque usualmente cuando viene un juicio, olvidan que un juicio te puede salvar o un juicio te puede condenar. Por un juicio te pueden encerrar o por un juicio te pueden liberar. Olvidan eso. Pero como traen más, ahora sí que en su mente o cargando con ellos lo que han hecho, por eso que dicen, no, es malo juzgar, hermano. Acuérdese que la Biblia dice que así como usted juzgue, así va a ser juzgado. Y se empieza a malinterpretar la Escritura. Entonces, por eso yo creo que es correcto hacernos esta pregunta. ¿Es bíblico? ¿Prohíbe la Biblia realmente juzgar? Vamos a ver los versículos por los cuales se basan. Pero hay otra definición. Juzgar es formar un juicio o una opinión sobre una persona o sobre una cosa. Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo es esta frase muy conocida: no se debe juzgar a la gente a la ligera. Eso también es cierto. Realmente es un tema muy profundo, muy extenso. Vamos a intentar profundizarlo y desglosarlo. Entonces, yo creo que ahora sí ya sabemos qué es juzgar, ¿verdad? Dentro de lo que, con un respaldo. No podemos también nada más decir por lo que nosotros sabemos o hemos estudiado, sino que también nosotros debemos de tener respaldo siempre. A ver, ¿en qué te respaldas?
¿En qué fundamentas tú tu definición, tu concepto? En el diccionario. El diccionario dice que es esto, y entendiendo esto, entonces lo puedo aplicar a la Escritura y voy a entender lo que la Escritura me está diciendo. Entonces, muchos dicen, no, es que a mí me guía el Espíritu Santo, yo no leo nada que no sea la Biblia. No, hermano, a veces tenemos que usar las herramientas. La Escritura no está peleada con que te prepares 1, 2, 3, una semana, un mes con un tema. Pero muchos piensan que el Espíritu Santo tiene todo el trabajo. No, el Espíritu Santo te va a ir diciendo esto sí, esto no, te va a ir guiando por todas las herramientas que Dios dio. Entonces se malentiende el que el Espíritu Santo lo dice todo, y al momento de venir aquí y predicar la palabra, a veces uno dice tanto disparate. Pero cuando tú te preparas, digo, Cristo lo sabía todo. Cristo era el mismo Dios. Pero los apóstoles tuvieron que prepararse caminando con el Maestro, discipulándose con el Maestro, siendo enseñados, aprendiendo y obedeciendo para poder ellos hablar lo que pasó en el momento indicado cuando Dios designó que el Espíritu Santo llegara. Y entonces, ¿qué? Ahora les faltaba había algo que les faltaba, y en ese momento les fue dado. Por eso Pedro lanzó un mensaje, se convirtieron muchísimos. Ya lo hemos estado viendo. Entonces, ahora sabiendo qué es juzgar, yo me hago otra pregunta. ¿Qué es juzgar a una persona o a los demás? Juzgar, entonces, es emitir un juicio u opinión de algo o alguien sin tener, aquí hay otro sentido, sin tener elementos suficientes que confirmen nuestro argumento. ¿Qué es lo que te estaba platicando? Muchas veces nosotros nos pensamos o imaginamos y empezamos a hablar de una persona que es de esta manera, o que el hermano es esto, que el hermano lo otro, la hermana esto, el pastor aquí, y empezamos a hacer un juzgadero, un juicio, pero a veces nosotros buscamos los fundamentos. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de la disciplina de la iglesia? Que entonces, ¿qué nos dice el Señor en su sabiduría? Llámalos frente a frente, y entonces vamos a ver si es verdad. Y ahí a veces se soluciona todo, ya no se dice nada. No se trata de valentía, se trata de exponer la verdad. Entonces, ese es el primer paso. Pero hay quienes fundamentan sus juicios, sus pensamientos solamente en eso, en lo que ellos creen que ven, en lo que parece ser, pero no tienen un argumento. No es lo mismo decir es que yo creía, a decir aquí está el testigo. Aquí está la prueba escrita, un pantallazo, un audio, un video, donde se ve que está robando y no es. Podrá tener apariencia de ratero, pero ¿cómo lo vas a acusar si no lo has visto? Nada más porque tiene apariencia de, para ahí vamos a seguir. Pero si tú tienes un argumento, un audio donde dice vamos a robarnos las ofrendas, vamos a robarnos el micrófono, no sé, algo así, entonces la cosa cambia. Y entonces toma otros aires. Entonces, juzgar a las personas, aquí también juzgar tiene como que un doble sentido. Uno es con argumentos, te vas a hacer un proceso, un procedimiento para llegar a una decisión, un dictamen, una sentencia, una condena. O el otro, juzgar, tiene otro sentido, que es como de que nada más hablas por hablar, lo que te imagines. Con frecuencia las personas nos juzgan y nosotros también juzgamos a los demás. Incluso a veces invertimos más tiempo en juzgar a los demás que en reconocer nuestras propias áreas de mejora. ¿En qué estoy fallando yo? ¿Qué es lo que me falta? ¿A poco no? Okay. Y nos agarramos plática, hermano fulano, la hermana fulano, no, así es esto, lo otro y aquello. Y en vez de que, a ver, ¿qué me está faltando a mí? Pero es ese ser humano. Y luego más cuando Satanás nos está diciendo, sí, y agrégale esto, ¿qué crees? Sí, yo lo vi. Entonces, puede haber muchas, pero muchísimas cosas que van a pasar, mi hermano. Consecuencias fatales y consecuencias donde tú puedes obtener la libertad. Entonces, ahora hay otra pregunta, la misma pregunta, pero ahora, ¿qué es juzgar a una persona? Pero ya ahora no basándome con el diccionario, sino según la Biblia. Juzgar es un uso importante de nuestro libre
de nuestro albedrío. Y requiere gran cuidado. Qué diferencia tan en la definición, ¿verdad? En particular al formarnos opiniones acerca de otra persona. O sea, yo me formé una opinión acerca de cierta persona. Para mí el hermano es chismoso, para mí el hermano es esto, para mí la hermana es aquello. Y ya nos metemos tanto eso en la mente que a veces, aún teniendo las mismas pruebas, nosotros ponemos nuestra opinión, lo que nos creamos por encima de las mismas pruebas. Porque lo que queremos es ver que caiga la sentencia sobre alguien, que caiga el dictamen, la consecuencia, la responsabilidad sobre alguien, y nos olvidamos realmente de defender la verdad, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, todos nuestros juicios deben de ser guiados por las normas de rectitud. Ahí cambia todo, ¿verdad? Lo repito, todos nuestros juicios deben ser guiados por las normas de rectitud. Recordemos que solo Dios, que conoce todos los corazones y el corazón de todos, puede realizar juicios definitivos a las personas. La iglesia puede juzgar a una persona, podemos expulsar a una persona. ¿Te acuerdas del ejemplo que te puse del hermano que pues nada más le vieron como que ahora sí que parte del rostro y se parecía a él, y que de repente el pastor, en vez de que aplicar ahora sí que los pasos para hacer la disciplina, los pasos para un buen juicio que hizo, se dejó llenar la cabeza por los hermanos, por las hermanas que le dijeron: es que nosotros lo vimos, hermano, y estaba besándose con otra mujer y le estaba poniendo los cuernos a su esposa. ¿Y qué hizo? En vez de aplicar el procedimiento como pastor, ¿qué hizo? Se dejó llevar. Páselo al frente y hermano, desde ahora estás destituido de tu cargo y vete a la iglesia, adúltero, traicionero. Y se dejó llevar tanto que empezó a influir en sus impulsos, en su manera de dirigirse. ¿Y qué pasó después? Lo expulsaron de la iglesia, pero Dios, que es recto, siempre va a defender. Dios, que siendo justo con letra mayúscula, siempre va a defender al justo. ¿Qué hizo? En su tiempo, una semana, un mes, 3 meses, mostró la verdad y iluminó a todos. ¿Y qué? Que no era el hermano. Si las cosas no se empiezan a hacer bien, o sea, puedes pasar de víctima a agresor. Hay que tener cuidado con todo eso, porque a veces somos así, pero tenemos una gran ventaja, tenemos el libro sagrado, tenemos la sabiduría de Dios para poder hacer un juicio correcto. Entonces, pero si no escuchamos este tipo de temas, ¿cómo es que lo vamos a hacer? ¿No? Entonces, solamente Dios puede hacer juicios definitivos. Para nosotros lo mandamos al infierno, a ese hermano, esa hermana, pero Dios dice: no, este es mi gallo, y va a defender a sus escogidos, a los justos. Por eso, si tú no tienes la culpa, no te preocupes, deja que Dios aclare las cosas. Dios las va a empezar a aclarar. Entonces, aquí vamos a leer, a meditar, por ejemplo, en esto, Evangelio de Mateo capítulo 7, solamente síguelo con la mirada, apúntalo en tu libretita, Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, te lo voy a desglosar en la traducción lenguaje actual. Dice de la siguiente manera: dice así, traducción lenguaje actual, versículo 1: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. ¿Cómo dice Reina Valera? No juzguéis para que no seáis juzgados. La frase de aquel que tiene 1001 fechorías, de aquel que tiene cola que le pisen, pero dice: no, hermano, no juzgue para que no sea juzgado. Pero alguien que está dispuesto, que está propenso a ser juzgado, pero que no debe nada, debe de mantener la tranquilidad. Hay 2 características. El que siente, el que tiene cola que le pisen, como dicen, ese siempre va a estar: no juzgue para que no sea juzgado. Pero sin embargo, el otro, debemos de mantener la tranquilidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el juicio que se le hizo al Señor Jesucristo? Él sabía que era inocente, su Padre sabía que era inocente. ¿Nosotros sabemos que somos inocentes? Pregunto. Debemos de actuar y proyectar cierta manera. No se trata, muchas veces no tenemos que
hacer que los demás crean en nuestra inocencia. No, hermano, al que tenemos que nosotros tener siempre convencido de nuestra inocencia, y a final de cuentas, Él lo ve, es Dios. Y si Dios sabe que somos inocentes, Él se encargará, mi hermano, de mostrar y de defender nuestra inocencia. Pero a veces nosotros queremos que los demás no digan nada de nosotros. Entonces ahí ponemos el testimonio. No, es que mi testimonio lo van a pisotear, y yo tengo el testimonio. Sí, es importante el testimonio, pero es más importante la verdad. Y si tú tienes que padecer por la verdad, Cristo murió por la verdad. ¿Qué se decía de Él? Que era borracho, que era comilón, que blasfemaba, que decía tantas cosas. ¿Y a poco Él andaba ahí? No es cierto. Eso no. ¿Qué decía Él? Calladito. Entonces, si nosotros llegamos a estar en una situación, yo he estado en situaciones así, mi hermano, cuesta trabajo, pero hay que guardar silencio y dejar que Dios nos defienda. Y cuando nos pregunten, meditemos muy bien qué es lo que vamos a decir. Pidámosle dirección al Espíritu Santo para que contestemos de la manera correcta. Entonces, ¿cómo dice Reina Valera? No juzguéis para que no seáis juzgados. Aparentemente, esto que está diciendo el Señor Jesucristo dice que no juzgues, porque si no, también vas a ser juzgado. Aparentemente dice eso, pero es una interpretación muy pobre, porque entonces vamos a seguir leyendo. Entonces, la traducción lenguaje actual dice: no se conviertan en jueces de los demás. ¿Te acuerdas que en la definición hablábamos de que muchas veces gastamos mucho tiempo en el juicio de una persona y no nos preguntamos qué es lo que me está faltando a mí? Por eso dice: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Pero en ningún momento está diciendo que no juzgues. Está diciendo: no se conviertan en jueces de los demás. Si el hermano está haciendo mal, hay que ver también el índole. Vamos a ver ejemplos acerca de juicios que se hicieron dentro de la iglesia y donde el veredicto fue, fue fuerte, fuertísimo. Entonces, dice el versículo 2: si son muy duros para juzgar a otras personas, y has escuchado a los hermanos que de repente no les puedes decir: es un hijo del diablo, no, tú estás mal. Tú no tienes la revelación del Espíritu Santo, porque aquí es donde se mueve el Señor. Y nada más, ahí es la única iglesia de Dios, todos los demás ya estamos condenados. No se dan cuenta que están diciendo eso. Solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 40 de mi iglesia van a ser salvados. Los demás se van a ir al infierno. Y a veces juzgan de una manera. De repente, vámonos más allá. Una hermana que trae pantalón, es una hija del diablo, mundana. Porque mira, trae pantalón y dice Deuteronomio, que estábamos hablando de Deuteronomio hace 8 días. No tiene que ver nada con eso. Pero ellos, primero, se fundamentan de una manera equivocada, y segundo, están haciendo juicio que no les corresponde a ellos. Entonces ahí está un juego de palabras. Porque de repente puedes ver a la que viene con vestido largo y decir: esa hermana está en santidad. Pero así como tiene la falda de larga, tiene la lengua de larga. Y no sabemos muchas veces eso. Pero ¿qué decía? Que nosotros, que era juzgar según la Biblia, que el único que conoce los corazones es Dios. Y Dios sabe si así, como tiene la falda de larga, pueda tener la lengua o no. O viceversa, puede ser una hermana que de repente se predica que no usen pantalón y que no se corten el cabello, porque dan sus argumentos. Para mí son interpretaciones muy pobres, y más que pobres, sacadas de contexto. Pero bueno, ellos lo dan por ley, está bien. Pero a veces puede haber una hermana que tenga el cabello corto y que tenga pantalón, pero con un corazón limpio delante de Dios. Gloria a Dios. Los hay. Entonces no es la vestimenta. Pero todos dicen, pero hay muchos que se excusan diciendo que es el corazón para librar ese juicio cuando se sienten juzgados. Es que Dios solamente quiere el corazón. Ya hablaremos del corazón y veremos si es cierto eso. Lo único que puedo decir yo, que lo usan para autojustificarse. Entonces dice, pues si son muy duros para juzgar a otras personas, porque también yo puedo estar juzgando al hijo de la hermana, al hijo del hermano que no quiere esto, que no quiere otro, que no quiere venir, y de repente mi hijo empieza a hacer lo mismo,
No voy a aplicar ni aplico, y se ha visto que no aplican el mismo juicio que estás aplicando a las demás personas a cuando tú ya tienes ese problema. O sea, no sé qué, hermano, y no sé qué, y ya lo mandas al infierno. Y de repente tu hijo empieza a hacer cosas peores. Ahí sí ya, oren por él. Ay, es que pobrecito está pasando una circunstancia difícil. Ya no gastamos mucho tiempo juzgando, condenando al otro hermano, al hijo del hermano, al papá del hermano, al pariente de X persona. Pero cuando nosotros tenemos eso, peor aún, cuando somos nosotros, ahí sí queremos misericordia. Vamos entendiendo a qué se refiere. No juzguen para que no seáis juzgados. Entonces dice, si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será, ¿quién? Dios. Ojalá fuera el pastor. No, dice, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Pero ya cuando viene el juicio sobre nosotros, ahí sí queremos que sean bien blanditos. Ahí sí queremos que se metan nuestras cochinadas por abajo de la alfombra, que nos callemos. Ahí sí queremos misericordia. Pero cuando juzgamos al otro hermano, hay que darle con todo. Hijo del diablo, está portando mal, avergüenza la iglesia del Señor Jesús. Y empezamos con tantas cosas, mi hermano. Entonces, versículo 2, pero la Nueva Traducción Viviente: pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Esto es bien importante, por eso menciono y cito esta traducción. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que Dios les juzgará a ustedes. Y esa palabra es bien importante, el criterio. ¿Cuál es el criterio en el que tú te basas para juzgar a un hermano o para juzgar a otra persona? De repente empiezas a ver que no fue el criterio correcto, así te van a juzgar a ti, sin el criterio. Nada más hablar por hablar, así te van a juzgar a ti. Sin tomar, no, pero es que no es cierto, así juzgaste tú, hermano. O sea, nos gusta aventar la bolita, pero cuando nos avientan la bolita, ahí sí ya queremos misericordia. Ahí sí queremos que la iglesia sea recta y que juzgue con justo juicio. ¿Qué es criterio? El criterio es la regla o la norma conforme a la cual se establece un juicio o se toma una determinación. O sea, de que si a un hermano lo vamos a castigar, a disciplinar, ¿en qué nos fundamentamos? ¿En qué nosotros basamos? ¿Cuál es nuestro criterio? La palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro criterio. Porque también se puede dar, ¿te acuerdas también del testimonio que te conté? Del esposo que estaba acusando a la esposa de que él era infiel y que la condenaba y se aferraba y que decía la mujer llorando, no, pero es que yo no he hecho nada, no, yo no he hecho nada de eso, en verdad. Y que dijeron, vamos a poner las cosas, como una iglesia de Dios pone las cosas en las manos de Dios. ¿Y qué pasó? Dios alumbró, ¿y quién salió que era el adúltero, el traicionero? El esposo. Quien acusaba era el culpable. Si el pastor se hubiera dejado llevar, entonces hubiera hecho muchas cosas, pero no, estuvo con la mente fría y dijo, Señor, ilumíname. Tú que conoces todos los corazones y que todo lo ves, juzga, Señor, muestra cuál es la verdad aquí. Yo no creo que lo hayan sacado de la iglesia, o quién sabe. También ahí influye la actitud con la que recibe tal disciplina. Porque si no la acepta, probablemente a lo mejor sí tenga que llegarse al punto de expulsarlo de la congregación. Pero si lo acepta, gloria a Dios. Es lo que queremos, es el corazón que Dios quiere. Aquel que peca, pero se da cuenta de su pecado y que dice, perdóname, Señor. Niega a Jesús, pero después está llorando porque negó al Señor y le dice, perdóname, Señor. Otra definición es, el criterio también es una opinión, juicio o decisión que se adopta sobre una cosa, sobre un caso. Por ejemplo, el criterio del árbitro en un partido de fútbol, si hubo falta o no hubo falta.
¿Y cómo se pelean? Es que hay árbitro vendido. No, es que estaba bien clarita. No, es que no hubo nada. Y empiezan ahí los criterios. Pero a veces, ¿qué es lo que pasa? Está la imagen y la imagen habla más que 1000 palabras. Esa imagen que siempre está grabando y que nunca se le acaba la pila, esa es la visión de Dios. Él siempre va a decir, sí, no. Lo están acusando le están levantando falso testimonio. No, lo están acusando de algo cierto. Versículo 3, Mateo 7:3. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Tiene que ver con la definición, ¿verdad? Dios no hizo su palabra nada más por hablarla, no, Él hace que todo cobre sentido. Por eso tenemos que entrar a estudiar y a escudriñar su palabra. Entonces, continúa diciendo, es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una pequeña basurita y no te dirás cuenta de que en tu ojo hay una grande rama. O sea, de que el otro sí puede como que ver, por la basurita le molesta, pero puede ver, pero tú que crees que ves no puedes ver porque pues tienes el ojo tapado. ¿Cómo vas a ver? Versículo 4, fíjate la reprensión del Señor. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Versículo 15, veredicto del Señor, dice, hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Hasta el momento todavía parece que el Señor está diciendo, no juzguen, o sea, está diciendo, cállate, ante todo lo que veas, cállate. ¿Vistes que robaron? Cállate, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Estás viendo que al hermano o a la hermana lo están traicionando? Cállate, porque si no, así también te van a juzgar a ti. Aparentemente, pareciera que está queriendo decir eso, no juzgues, o sea, no hables del pecado del otro cuando tú estás mal. Pero ahora yo digo, ¿y si tú estás bien delante de Dios? ¿Tendrá que aplicarse exactamente lo mismo? Eso no se lo preguntan lo que dicen que no se debe de juzgar. No, hermano, no juzgue. Pero si tú estás bien delante de Dios, es como cuando dicen, yo ya no voy a la iglesia porque fui 4 o 5 años y no cambié y vi muchas cosas. Y esto, tal vez no viniste a lo que se debe de venir. Tal vez nunca obedeciste a la instrucción que se te dio, por eso tu vida nunca cambió. Pero muchos dicen así, para ser así, no, mejor me quedo aquí. Y empiezan a hacer juicio, pero un juicio a la ligera, un juicio al aire, sin ningún tipo de fundamento. No, es que yo vi que el pastor, no, es que yo vi que los hermanos, y empiezan a decir tantas cosas. Pero entonces, nunca se preguntan eso. Porque luego si me dicen, no, porque ya robaban, pedían diezmo, nos robaban, ok. Sí, totalmente de acuerdo. Para vergüenza mía, yo les he dicho a muchos, para vergüenza mía tienes mucha razón. Pero ahora te voy a decir algo. ¿Y qué de aquellos que intentamos ser justos y rectos? Porque lo sabemos. Así como hay muchos que avergüenzan el evangelio, así como hay muchos que roban, muchos que predican un evangelio donde buscan solamente enriquecerse. Sí los hay, pero ¿qué de aquellos que no recibimos nada? ¿Qué de aquellos que no esperamos nada? ¿Se acuerdan que yo les prediqué alguna vez cuando hablamos del diezmo? Que yo les dije, yo no vengo por lo suyo, sino vengo por ustedes. Yo no vengo por lo vuestro, sino vengo por ustedes. Y lo mismo que es el apóstol Pablo. Trabajo precisamente para que no digan que yo vengo por diezmos y que nada más estoy. De esta vez que yo les prediqué diezmo, tomen en cuenta hasta cuándo otra vez Dios me diga, predícales del diezmo. Ni siquiera a veces toco ese tema, porque estoy más concentrado en sus corazones, en que cambie el sentir y la intención de sus corazones mediante la palabra de Dios. Entonces, ¿qué de aquellos, hermano, que buscamos ser rectos, nos esforzamos por estar bien delante de Dios, para que otros vean esa actitud, vean ese testimonio y digan, ahí son rectos, ahí todos, quiero ir ahí? ¿Qué de esos
Y es cuando ya no encuentran y qué decir, porque también los hay. ¿Qué de una hermana que anda por sus faldas largas? Piensan que yo la he visto cómo anda de chismosa, sí. Pero ¿qué de aquella hermana con faldas largas y que vive la santidad de veras? ¿Qué le vas a decir a ella? Porque las hay. No, es que yo no sé, además yo no quiero en esa iglesia porque usan pantalón. El pastor les permite que usen pantalón y no, yo no puedo, con eso es falta de santidad. ¿Y qué de las hermanas que andan usando pantalón, pero sus corazones están revestidos de la santidad de Cristo? Porque también las hay. Amén. Por eso pasa a segundo término. Yo no voy a perder tiempo predicándote si te puedes cortar el cabello, si usas pantalón, si usas falda. No, mi hermano. Algún día tocaremos ese tema. Pero no, yo estoy interesado en que tu corazón sufra esa transformación para que esté bien delante de Dios. En el día que Cristo venga por su iglesia, nos levante, ay, no, tú no porque traes falda larga, Él nos va a revestir, dice, con algo que nosotros no podemos hacer. ¿Dónde va a quedar todas esas palabrerías? Pero es lo que se predica y en muchas iglesias. Y ahí tiene que ver el que no juzgues para que no seas juzgado. No aplican un juicio de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, la carta a los Romanos del apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 1, en la versión Reina Valera, tiene como subtítulo el justo juicio de Dios. Versículo 1, mi hermano, dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahí está, hermano, ¿no? Que ve cómo no debemos de juzgar para que no nos juzguen a nosotros. No, mi hermano, no estás entendiendo las cosas. Aquí da una indicación bien clara. Tú que condenas, dice, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas, o sea, la razón, la causa, el motivo, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Pero no acaba ahí. Si nosotros escuchamos esa parte, parece que nada más sus Biblias dicen hasta ahí. No, continúa diciendo, dice, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y si no haces lo mismo, Cristo tenía toda la autoridad de juzgar, porque Él no hacía nada de lo que hacían los fariseos. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, sí, entiendo, ¿te condenas a ti mismo? Porque tú haces exactamente, o sea, estás quejándote, estás señalando a tu hermano, pero tú haces lo mismo o tal vez peor. Lo acusas de chismoso, pero tú aparte eres argüendero. O sea, chismoso más algo más tal vez. Pero si tú, ahora sí que puedes sujetar tu lengua, ¿podrás juzgar a tu hermano? Por supuesto que sí. Porque ahora ya entendemos qué es juzgar, ¿verdad? Que es un procedimiento en el cual si tú juzgas, le hablas de ese juicio a tu hermano, le hablas del veredicto, el dictamen, la sentencia, tu hermano puede volverse al camino recto por tu argumento. Eso también es juzgar. Y el juicio, mi hermano, te puede traer de regreso al camino de Dios. La traducción lenguaje actual, pero el versículo 3, mi hermano, porque no termina ahí el contexto, no termina ahí el pasaje, dice así: si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados y creen que Dios no los va a juzgar. Ahí nos saltamos al versículo 6. Porque Dios le dará a cada uno lo que se merece. Versículo 7. A los que hicieron lo bueno, con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna, Dios los dejará vivir para siempre con Él. Pero a los egoístas, aquí está hablando de ese tipo de dos personas que te estaba mencionando, pero a los egoístas y malvados y que no quieren hacer lo bueno, los castigará Dios con todo su enojo. Versículo 9. Todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento,
En primer lugar, los judíos. ¿Quiénes? En primer lugar, los cristianos, los que van a escuchar la palabra de Dios. Los que vienen a la iglesia. Porque está escrito también que su juicio comenzará por su casa. Porque nosotros sabemos que sí, pero también sabemos que no. Sabiendo, somos más culpables. Pero los que no saben, no es que no vayan a recibir castigo, no, sí, pero primero vamos a ser nosotros que venimos aquí a escuchar la palabra de Dios. Pero también los que no son judíos. Versículo 10. A los que hayan hecho el bien, Dios les dará un lugar muy especial, y también honor y paz. En primer lugar a los judíos, pero también a los que no son judíos. Versículo 11, quiero hacer un énfasis aquí. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. ¿Cuántos lo creen? Alguien podría decir, no, hermano, yo creo que sí tiene favoritismos. Por ejemplo, el rey David, ¿cómo es que después de que pecó, todavía Dios dice por medio de uno de los apóstoles que David es varón conforme a su corazón? ¿Por qué? No, él era su consentido. Él sí era su favorito. No, hermano, vamos a continuar. Igualmente en la traducción lenguaje actual, apúntalo en tu libreta. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, del 1 al 5. El Reina Valera tiene como subtítulo disciplina en la iglesia. Traducción en lenguaje actual, dice disciplina en la iglesia. Pero Reina Valera dice un caso de inmoralidad juzgado. No, es que no debemos de juzgar nada, no. ¿No debemos de hacer juicio? Te voy a enseñar un caso donde el apóstol Pablo juzgó y vaya veredicto que le dio, vaya dictamen que le dio. No, porque acaba de decir que solamente Dios puede hacer eso. No, mi hermano, en las cosas de la iglesia, nosotros que estamos aquí, que nos podemos saludar, nos vemos y nos escuchamos, tenemos autoridad. Los ministros de Dios tenemos autoridad en la iglesia para dar un dictamen de cierto tipo. Que yo pueda mandar a alguien al infierno o al cielo, no. Pero sin embargo también acuérdate de lo que dice: lo que ates aquí va a ser atado allá, y lo que desates allá también es desatado aquí. Entonces, dice en la traducción lenguaje actual: ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. O sea, fíjate, su padre murió, o a lo mejor hasta su padre estaba vivo, pero él estaba viviendo con la que era esposa de su papá. Y esto está en el Antiguo Testamento, Está penado por el Antiguo Testamento. Eso está muy mal, dice el apóstol Pablo. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Y ustedes se sienten orgullosos de esto cuando deberían estar avergonzados. Están enderezando sus pensamientos, están enderezando sus intenciones, su sentir. Porque estaban como si nada, mi hermano. O sea, ellos venían a la iglesia, lloraban, sus manitas levantadas, se postraban, se hincaban. Y tú los veías bien, pero hijo, les pasaba de todo en la iglesia. No, que el hermano venía a predicar borracho, no, que el hermano hacía esto, no, que el hermano aquello, no, que la hermana merenganita se anda echando ojitos con fulano, el hermano merenganito le anda echando los perros y a su esposo. Tantas cosas. Y la iglesia, bien tranquila. ¿Por qué? Porque tienen el pensamiento, les enseñaron un evangelio contaminado donde les dijeron: no juzgues para que no seas juzgado. Yo huí de dos iglesias donde yo veía que se estaban haciendo cosas, y yo se los dije a manera de profecía: aquí hay personas que están en adulterio. Si quieres que te lo diga, entonces te lo puedo decir: hermano fulano, usted está en adulterio, hermana, usted está haciendo esto, porque Dios lo decía, y yo sabía que lo estaban haciendo, tenía argumentos, pero sin embargo también no fui imprudente y lo dije enfrente de la congregación. Bastaba con eso, porque yo veía las caras cuando se delataban por sus reacciones.
el pastor no hacía nada, ¿qué hice yo? Esta no es una iglesia sana. Donde no hay disciplina, una iglesia que no aplica disciplina no es una iglesia de Dios. Vámonos. Y me fui. ¿Qué empezaron a decir? No, que yo estaba abandonando a Dios. Y dijeron una de disparates, hermano, pero bueno. Y hay otra iglesia, empecé a ver que había ciertos casos, y todo se iba en que, vamos a orar, hermano. Es que, hermano, mire, el justo está sufriendo por culpa del injusto, mire que la está traicionando. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. No juzguen para que no sean juzgados. Vamos a ver lo que hizo el apóstol Pablo, a ver si es cierto que no juzguemos para que no seamos juzgados. Dice que, y ustedes se sienten orgullosos de esto, porque al no hacer nada quiere decir que están contentos, que están satisfechos. Entonces dice, cuando deberían de estar avergonzados y haber echado de la iglesia a este hombre. No, hermano, ¿cómo dice? Las almas son delicadas, hay que tratarlas con pincitas. Tenemos que dejarlas que hagan lo que se les pegue su gana, pisoteen los estatutos de mi Dios, el cual me dice que el primer mandamiento, que por encima de todo yo lo debo de amar a Él antes que a todo y a todos. Vamos a orar. Y Dios sigue diciendo, Señor, dame. ¿Qué quieres que te dé, hijo? Si allí está mi palabra, ya te dejé mi palabra para que tú hagas juicio. No, es que acuérdese que nos dijo el pastor, nos dijo el obispo, nos dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Fíjate lo que hizo el apóstol Pablo, versículo 3. Yo, aunque estando muy lejos, esto es en distancia porque no estaba ahí presente, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Esta es una carta, recordemos que es una carta que el apóstol Pablo le mandó a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque el que estaba de pastor le contaba todo. Los que estaban ahí de líderes le contaban y le daban cuentas de todo. No, ¿qué cree, pastor? Que hay así y esto y aquello. Ya le dije al pastor, a lo mejor puede ser que esté el pastor y le digan, hermano, fulano, menengano, está portando mal. Una de dos, te dejas llevar por el impulso antes de, no haces un justo juicio, un justo procedimiento, o no haces nada. Pueden ser cualquiera de las dos situaciones. Entonces, ¿qué continúa diciendo? Así que la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que estoy con ustedes. Y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. No se nos debe de olvidar. Él fue. Por eso la importancia de que Dios nos haya puesto como ministros. Y que no me haya puesto mi compadre o que me haya puesto alguien porque le caigo bien. Porque cuando podrás estar bien parado aquí, pero cuando estés allá afuera, si no tienes la autoridad de Cristo, allá te va a devorar Satanás. Por eso, de parte de Jesucristo les digo que ese hombre es culpable. Eso dice la traducción lenguaje actual. Reina Valera traduce esto como, a ese hombre ya lo he juzgado. Pero ¿cómo si dice que no juzguéis para que no seáis juzgados? Y que aparte no juzgues de manera fuerte para que cuando tú seas juzgado de manera suave. Versículos 4 y 5. No bastó con que dijo que ya lo he juzgado. Muchos pegarán de esas iglesias que hablan, de esos ministros que dicen que no juzgues para que no seas juzgados. Van a pegar el grito en el cielo cuando escuchen esto. Pero aquí está escrito, no solamente lo juzgó, fíjate cuál fue su veredicto, su dictamen. Y que deben entregarlo a Satanás. Al tal, dice Reina Valera, yo ya lo he entregado al diablo. Fíjate su dictamen. En esa misma carta, pero en el capítulo 6, mi hermano, continúa este juicio, continúa esta charla. En el versículo 1 dice, traducción lenguaje actual, 1 Corintios 6, 1 al 6. Cuando alguno de ustedes tenga un problema serio, fíjate esta palabra, no la quites, un problema serio con otro miembro de la iglesia, no debe pedirle a un juez de este mundo que lo solucione, o sea, un juez de los de allá afuera. Más bien debe pedírselo a un juez de la iglesia. ¿Quién es el que Dios puso por juez en las iglesias? Primero al pastor y después a los ministros.
Versículo 2. Porque en el juicio final, fíjate en las palabras que va a sacar. ¿Y por qué es tan importante? ¿Cuántos creen que la Escritura está inspirada por Dios? Amén. Y así está escrito, ¿no? Entonces, si la Biblia fue escrita por personas inspiradas en el Espíritu Santo, fíjate lo que está diciendo el Espíritu Santo por medio de la boca del apóstol Pablo. Dice: porque en el juicio final el pueblo de Dios será el que juzgue al mundo. Y si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas menos importantes. O sea que aquí hablamos de ya algo que se fue. Se robaron a un niño, se prestaron dinero, mucho dinero y no pagaron, cosas fuertes. Entonces, ¿qué va a hacer el hermano? Va y lo demanda. Pero va y lo demanda ya. Habrá veces, mi hermano, que tengamos que hacer eso. Pero primero hablamos del orden. ¿Y cuál es el orden? Venimos al juez que Dios puso en la iglesia. Pero si el juez nada más está, vamos a orar, hermano, vamos a orar, porque ya no sabe ni qué decir, no sabe. Aquí están todos los consejos, mi hermano, para poder dar juicio y para poder nosotros juzgar correctamente a un hermano que se está portando mal. O sea, vamos a orar, sí vamos a orar, pero aquí está todas las palabras, todos los consejos necesarios que necesitemos para poder juzgar a un hermano. ¿Dónde nos quedamos? Si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas menos importantes. Si vamos a juzgar a los mismos ángeles, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. ¿Por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Y ahí entonces vamos a aplicar el que tuvo en vez de venir, ay, no, es que yo no quiero ir con el pastor porque me va a regañar. Si estás actuando mal, tienes segura tu regañada, tienes segura tu exhortación, pero con amor, hermano, con el propósito de que endereces tu pensamiento, que endereces tu vida para que obtengas las bendiciones de Dios. Esa es la única razón. No es regañar por regañar. Una exhortación, una invitación. Tú en tu albedrío te costará hacer caso o no hacer caso. Entonces dice, pero vas con el vecino, vas con tu prima, vas con un pariente, vas con la bruja, vas a consultar la bola de cristal, llamas a la línea para ver los horóscopos, a ver qué es lo que te depara hoy el futuro. Y tantísimas cosas, mi hermano. Pero aquí estás en la iglesia y Dios, tú sabes todo, tú eres mi rey. Pero ¿a poco no hay situaciones así en la iglesia? O como decía, pero eso sí, tu pata de conejo, aquí en tu bolsa, por si las dudas, si alguno se quiere pasar de listo. Versículo 5. Les digo esto para que les dé vergüenza. Así le estaba hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. No les iba a consentir a una iglesia que no estaba actuando bien, estaban actuando mal, porque esa iglesia de los Corintios era un dolor de cabeza, mi hermano. Si de repente tenemos alguna situación aquí en Casa de Oración Fuentes de Agua Viva, yo estoy seguro que voy a venir aquí y aquí voy a encontrar en la carta a los Corintios voy a encontrar la respuesta a lo que se está tratando, porque esa iglesia, híjoles, esa iglesia era cosa seria. Primero, tenían a un hijo que andaba con su madrastra. Segundo, la iglesia no quería juzgar, le parecía bien. Tercero, los grupitos, que porque no somos ricos, tú chusma, tú eres naco, tú no te juntas con nosotros, tú vas de aquel lado, no, que yo traje esto, no, tú vete para allá porque no trajiste nada. Y así, mano, esa era la iglesia de los Corintios. Y temas decían que Pablo se robaba los diezmos y tantas cosas. Entonces dice el versículo 5, les digo para que esto les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y solucionar los problemas. Reina Valera lo dice de otra manera. Dice aquí, fíjate cómo dice para qué. Versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues ¿qué no hay entre ustedes un sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos?
que por eso van y salen y van allá al juicio con el psicólogo, porque ese hermano tiene títulos, porque ese hermano se la sabe, porque esa, no, mi hermano, porque él se la sabe, porque él tiene títulos, porque él tiene escuela. Fíjate el juicio que estaba haciendo Pablo, ¿no? Ahora no solamente a esa persona, ahora lo está lanzando a toda la iglesia. ¿Que no hay sabios entre ustedes? O sea, en otras palabras, ¿que no lee la Biblia? Porque la que da la sabiduría es la Biblia. ¿Que no leen la Biblia? ¿No hay alguno, uno que diga, aquí está escrito, aquí nos va a ayudar? Hay iglesias que sí son. No hay un sabio ni aún uno, pero eso sí, predicaciones. Estamos en avivamiento. ¿Cuántos tenemos la victoria? ¿Cuántos quieren? Y empiezan ahí con todo eso. Pero cuando tienen un problema, están caminando bien, se están deleitando en las cosas de Dios. Pero ¿te acuerdas que en el libro de los Hechos llega el momento en que Satanás empieza a poner discordia y cosas entre los hermanos para intentar desbaratar eso? Y cuando les llega ese momento, se empiezan a ir, se empieza a vaciar, ya no es lo mismo, se pelean, se ven feo y tantísimas cosas. Pegó el objetivo. ¿Y qué va a hacer el pastor? Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y hacen todo menos venir a la sabiduría para poder dar una solución a ese caso. Entonces, ¿qué dicen? No, ¿cómo cree que lo vamos a correr? Es el que más da, mi hermano. Hermano, pero es que es un adúltero, además es, híjole, es ojo alegre. Ah, hermano, pero fue el que compró la bocina. Los azulejos, él puso los azulejos para que se viera bonita la iglesia, mi hermano. Se oye bien feo, hermano, pero es que yo he visto todas esas cosas. Y yo en las predicaciones no me podía quedar callado. Peor si Dios me decía que no. Decía el profeta Jeremías, ya no voy a hablar más en tu nombre, Señor, ya no voy a profetizar, ya no voy a decir nada, pero había un fuego en mí que me quemaba y no me dejaba estar. Y yo decía, tengo que decir lo que Dios me está diciendo, y lo solté. Y yo lo dije clarito, no porque tú pusiste el azulejo, piensas que ya le hizo una ofrenda a Dios, cállate, no, sigue siendo igual, hijo del diablo, porque nada más vienes aquí y pretendes comprar el favor de mi Dios, poniendo un azulejo, poniendo esto, aquello, lo otro. No, así no es. Ese era juicio. ¿Y qué pasaba? Es que el hermano Juan Carlos se cree mucho. Es que el hermano Juan Carlos esto. Es que el hermano Juan Carlos... No, se les olvida que yo no estaba argumentando mi palabra, estaba argumentando y estaba explicando la palabra de Dios. ¿Quién es entonces el que lanzaba tal juicio? El mismo Dios. ¿Que no hay acaso algún sabio ahí con ustedes? ¿Alguien que lea la Biblia de verdad? Es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. Por eso decía, para vergüenza, para avergonzarnos, que no hay un sabio entre ustedes. Esto es bien facilito, porque él estaba diciendo en los versículos anteriores, si vamos a juzgar a los ángeles, podemos juzgar las cosas de aquí. A ver, hermano, ya no le saque la lengua, por favor. Llámalo, ya. No le saque la lengua. Se solucionó todo. Se necesitó 50 días de ayuno, se necesitó 24 horas de oración. No, hermano, algo tan sencillo, hermano, ya. No le saque la lengua a la hermana. Así de sencillito. Asunto solucionado. Pero la iglesia empieza a hacer esto, empieza a hacer lo otro, y si el pastor no hace, ¿qué dice? Hay chanzas. Mira, no, vámonos ahí, nos echamos unas caguamas y después vamos y nadie sabe, nadie supo, y para tu vergüenza, allí va pasando yo. Y te vi en la tienda, a ver, hermano Gabechón, a ver, sópleme. Porque así es que Dios a veces nos balconea de esas maneras. Se nos olvida que Él nos ve, se nos olvida que Él tiene un atributo que es su omnipresencia. Él está en todas partes al mismo tiempo, y no basta con eso, con todos. Ese es nuestro Dios. Poderoso es el Señor. Entonces, versículo 6, pero ustedes no solo pelean el uno contra el otro, sino que hasta buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. O sea, que se tuerza para que refienda mis argumentos. Mira, hermano, pues ustedes somos compadres, somos brothers, apóyenme. Es que me cae gordo, la mera verdad.
apóyeme. ¿Y qué va al otro? Por complicidad. Va y no, sí, cierto, yo vi. Pero sin embargo, un hijo de Dios genuino, auténtico y verdadero no se va a prestar para eso. No, hermanos, que la mera verdad usted también la regó. Acepte también que usted, esto, ¿cómo me pide? Decía un medio hermano, cuando yo llegaba a trabajar y me decía, pónchame mi tarjeta, ¿no? Y yo me empezaba, para la hora de la entrada al trabajo, yo le decía, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Nada más esta vez. ¿Te estás dando cuenta que le estás pidiendo? Tú sabes de las cosas de Dios. ¿Te estás dando cuenta que le estás pidiendo a un ministro de Dios que haga? O sea, ¿sabes lo que me estás pidiendo? Bueno, está bien, ya llegué tarde, ni modo. Y es la manera de. O sea, le pude haber dicho no, pero me pude ver tajante y le dije, ¿te das cuenta que le estás pidiendo a un ministro de Dios que viole la ley? Para que tú, que no te quisiste levantar temprano, que eres flojo, que tienes maña, que eres perezoso, lo que quieras. Pues bueno, de ahí nunca más me volvió a pedir que le ponchara su tarjeta. Porque ahora de repente le podrá hacer, dices, bueno, Señor, vamos a ayudarlo, a ver. Pero no ya cuando está una y otra vez también llega a ser otra, no, pónchame otra vez, pónchame. Y a mí me daba risa, le estás pidiendo un ministro de Dios, que tú... Ya ha sido varias veces que yo les digo, a ver, tú sabes que soy predicador de la palabra de Dios, ¿verdad? No, pues sí. O sea, le estás pidiendo a un predicador que tuerza las reglas. Cuando yo predico que se sigan las reglas y que obedezca las reglas, estás pidiendo a un ministro de Dios que haga el trabajo del diablo. Bueno, está bien, ya. Y a veces es así. Pero ahí vamos, buscando jueces que no creen en Jesús para solucionar los pleitos. Puede entrar a su mamá, su abuelita, esto y lo otro, pero ni a la iglesia vienen y creen que le vamos a poner atención. Algunas veces sí, dependiendo de la situación, pero hay veces que las traen para justificarse sus fechorías. El Evangelio de Juan formula una pregunta. Yo formulo una pregunta mediante el Evangelio de Juan. ¿Qué dijo Jesús sobre juzgar? Ya vemos que dijo que no juzguéis para que no seáis juzgados, pero no es la idea que se ha estado predicando, no es la esencia. Juan 7:24. Primero Reina Valera. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Otra vez. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué cree mi hermano Patricio? Se perdió el micrófono. De seguro fue ese hermano, tiene facha de ratero. Y lo decimos con una confianza y fe, que ojalá y que tuviéramos esa fe y confianza para declarar las cosas de Dios. La traducción lenguaje actual lo traduce de la siguiente manera: no digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es. Porque si no, entonces caemos en un pecado. Y a veces Satanás nos está diciendo, sí, yo lo vi. Sí, yo lo vi. Nos sale el impulso y nos metemos en problemas con Dios sin tener argumentos. Muchas veces, hermanos, nos dejamos llevar por esos impulsos y caemos en la murmuración. La murmuración, mi hermano, es bufar con cólera, con indignación, suspirar con disgusto. ¿No te pareció algo? Yo quería que lo pusieran en su lugar. Yo quería que le hicieran esto. Yo quería que... Pero no. Entonces, esa es la murmuración. Murmurar es hablar entre dientes. ¿A poco no, hermano? Sí, gloria a Dios. El poder. Y así pasa, ¿a poco no? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios.
Murmurar es hablar entre dientes, es cuchichear. Hablar mal de alguien en su ausencia, criticar a espaldas. Y esta palabra quiero subrayarla. Muchos confunden juzgar con criticar. Suena bien diferente. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero si ellos tienen en su concepto, en su definición, que juzgar es criticar, entonces sería así: no critiques para que no seas criticado. Ahí sí hace sentido. No es lo mismo no juzguéis para que no seáis juzgado, pero sí es muy cuerdo no critiques para que no te critiquen. Ahí sí entonces yo creo que está aplicado correctamente. Pero juzgar no es criticar. Entonces, el Evangelio de Marcos capítulo 14, versículo 4 y 5, dice de la siguiente manera. Reina Valera. Marcos 14, 4 y 5. Dice de la siguiente manera, mi hermano. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho desperdicio de este perfume? Y esta es la mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús. Versículo 5. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Entonces, las definiciones que hemos estado viendo acerca del hipócrita, ¿te acuerdas del hipócrita? Que decía que esto y lo otro, pero si hubiera tenido los 300 denarios, el perfume, sin que se dieran cuenta, te apuesto lo que quieras a que hubiera ido corriendo a escondidas y lo hubiera vendido, y ese dinerito va para acá. Pero ahí anda diciendo, o sea, fíjate, eso que te acabo de decir es una verdad bíblica. Pero ese que anda diciendo: no, qué desperdicio, eso lo hubiéramos podido vender y ayudar a los pobres. ¿Quién era ese, mi hermano, del que está hablando la escritura aquí? Dice el versículo 5: porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. La criticaban a ella, hablaban cosas mal de ella. ¿Qué? Basándose en su apariencia. ¿Te acuerdas que decía que no digas juicio, no digas las cosas basado en la apariencia de alguien, de algo? Ellos lo estaban haciendo para con la mujer. Pero fíjate lo que pasa. Traducción lenguaje actual, esa palabra que decían y murmuraban contra ella, traducción lenguaje actual dice: y se pusieron a criticar a la mujer. ¿Y quién fue la cabecita que andaba ahí? Uno que iba a la iglesia, uno que estaba con Jesús, uno que caminaba con Jesús, uno que vivía con Jesús, uno que seguía a Jesús, que trabajaba con Jesús y le juraba amor a Jesús. ¿Quién crees que era este? El Evangelio de Juan 12:6, ahí está la respuesta. Dice así, 12:6 dice: pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba ahí. ¿Quién era este? El famosísimo Judas Iscariote, tremendo Judas. Pero ahí andaba: anda desperdiciando las cosas. Ya estaba dando un juicio de que era tonta, de que había, no sé qué tantas palabras podíamos meter ahí. Juzgaba por la apariencia, pero también para intentar tapar su hipocresía, el que él robaba. Entonces, dice que no lo decía porque quería realmente ayudar a los pobres, era porque era ladrón, era ratero. Y teniendo la bolsa, él era el tesorero. Recuerden que Judas era el tesorero. Entonces ahí, fuépite. Para ti, 1, 2, 3 para Laura, fuépite, 3 para mí. Y él para acá, 2, 3 para mí también. Entonces, Judas fue quien dijo esto.
¿Y cuál es el veredicto que yo le podría dar a Judas, o le podríamos dar a Judas? Es de hipócrita. La palabra hipocresía viene del griego hipócrites. Esto quiere decir actuar de teatro. ¿Y a poco no son los hipócritas así como que están actuando como que ¡ah! O sea, hacen un teatro para que les creamos y para que digan, ya está uno bien noble, una ovejita noble. ¡Ay, ¿ya viste Judas? Es un siervo de Dios, porque cómo se enojó, cómo tiraron el perfume. Y sí es cierto, con ese perfume caro hubiéramos podido comprar otra mezcladora y unos micrófonos inalámbricos para la iglesia. Oh, sí es cierto, y muchos ahí se dejan llevar, muchos son engañados, muchos esto. Entonces dice, pero no termina ahí. Hipocresía es uno que pretende lo que no es, así como Judas. Actitudes e intenciones bajo una máscara de falsas apariencias. ¿A poco no? Por eso dice que no nos dejemos llevar nada más por las apariencias. No es que vino en un carro bien bonito, mi hermano, es un pastor de los ya de veras. Traía su Biblia Apple y aparte tenía 7 libros. No, hermano, se ve que va a dar unos mensajes y no te lee nada de lo que tiene ahí. Nada más le está echando de su cosecha. Oh, Espíritu Santo, dame revelación. Y no, mira, ayúdame a predicar. Y tú lo ves que tiene la pantalla prendida, tiene hojas por acá, tiene acá una Biblia, acá otra versión, acá tiene otras 3, pero no te lee nada de lo que está ahí. Te echa nada más de la cosecha. ¿Y qué te dice? No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero vamos para allá todavía, algo más fuerte. Gálatas 2:11, traducción lenguaje actual, apúntalo en tu libreta. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿quién? El apóstol Pedro, el encargado que el Señor le dio las llaves del reino de los cielos. Le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo torció a Pedro en una movida y se quedó callado. Es que no, es que yo no puedo decir nada porque Pedro fue el que el Señor le dio las llaves del reino de los cielos. No, capaz que le digo algo y me cierra, le pone candado para que yo no entre. Fíjate lo que hizo el apóstol Pablo. Eso dice Reina Valera. La traducción lenguaje actual dice, te leí Reina Valera porque ahí menciona la palabra condenar. La traducción lenguaje actual, Gálatas 2:12 dice, pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, ¿quién? El apóstol Santiago. Pedro comía con los cristianos que no son judíos. Pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo porque les tenía miedo. Esa es una actitud hipócrita. Fíjate el juicio que hizo Pablo y cómo lo que hemos estado leyendo lo aplicó de manera correcta. Versículo 13. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos y hasta el mismo Bernabé les creyó. O sea, qué tanta su obra, qué tan buen actor fue Pedro que hasta Bernabé dijo, órale. Pero el apóstol Pablo, el que está guiado por el Espíritu Santo, dice, ya no me chupo el dedo. Escuchamos todo, pero no nos creemos todo lo que nos dicen. El bendito beneficio de la duda. Que yo les he hablado. Pablo se le quedaba, yo me imagino que nada más se le quedaba viendo, venía llegando y estaba Pedro ahí echando con los que no eran judíos y estaban ahí, gloria a Dios, yo no sé qué estarán viendo, un partido de fútbol, estoy volándome la bala, ¿no? Pero si fueran estos tiempos, a lo mejor estaban viendo el fútbol, a lo mejor estaban viendo el concierto de Chente, o no sé qué podrían estar haciendo, pero la cosa es que estaban con los que no eran judíos. ¿Por qué se sabría eso? A lo mejor porque era una pequeña ciudad. A lo mejor sabían quiénes ya eran los judíos de verdad y quiénes eran los que pues no, pero sabían, convertidos estaban viniendo al camino de Cristo. La cosa es que Pablo torció a Pedro, ahí comiendo con ellos y cotorreando, y gloria a Dios, era parte de. El detalle aquí es que ¿por qué cuando vio a Pablo
Se enderezó y ahora sí, hermano. O sea, es como si te encuentran hablando. Cámaras, ñero, no, mi hermano, chales. Y de repente llega el hermano Pedrito y te cuadras. Oh, sí, gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que es algo así. O sea, estás casi en las costumbres de los hermanos y cámaras, Pablo, cámaras. Órale, chicles. Yo sé. Y de repente llega el apóstol Pablo y claro que sí, mi hermano, pues estaba hablando de la palabra de Dios que dice que no se junten con los incircuncisos de corazón. No vayan con los filisteos, hermanos. Y se le quedan viendo como de que qué cambio tan notorio, ¿no? A veces así somos, hermanos. Aquí estamos, bien espirituales, pero allá, de repente y luego, híjoles, cayó el pastor. Cayó el hermano. Entonces, pero fíjate que a veces qué tan bien actores disimulamos que nos creen. Que tanto dice Pedro, los judíos disimularon muy bien sus verdades y sus sentimientos. Hasta el mismo Bernabé les creyó. Dijo, wow, la obra está ganando a los gentiles. Pero entonces aquí cabe resaltar lo que dice el apóstol Pablo. Lo encaré. Más adelante dice que le hizo saber que no estaba bien lo que estaba haciendo, que era o no era. A final de cuentas, ¿por qué tenía que avergonzarse de estar con los gentiles? ¿Por qué de repente tenemos que avergonzarnos con los del mundo? Si les estamos hablando la palabra de Dios. Eso no nos hace ni más ni menos. Si somos firmes en la palabra de Dios, dice la escritura del Antiguo Testamento, vuélvanse ellos a ti, mas no te conviertas tú a ellos. Pero si tú apenas estás saliendo y ya quieres ir a predicar, puede ser que te jalen, mi hermano. Espera tu tiempo mejor. Porque de repente tú vas a predicar y sales predicado. Calumnia, difamación contra el carácter de alguien. El calumniador destruye la reputación de sus víctimas. Mas, sin embargo, Pablo no estaba calumniando, Pablo estaba hablando la verdad. Entonces, Mateo 7, 1, 2, el versículo del principio, está denunciando todo esto, mi hermano. Juzgando entonces el versículo, y así dice Miqueas 3, 3. Vamos a apurarnos ya para terminar. Miqueas 3:3, la traducción lenguaje actual. Dice así: escúchenme, jefes, ustedes, jefes y gobernantes de Israel. Ustedes debieran hacer justicia, pero hacen todo lo contrario. Prefieren hacer lo malo en todo lugar de hacer lo bueno. Maltratan mucho a mi pueblo, se lo están comiendo vivo. Dios está hablando de juicio. Entonces hablábamos de David, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1, apúntalo en tu libreta. Y aquí habla acerca de que Natán fue a amonestar también es hacer juicio, también es juzgar a David. ¿Cómo llega y le empieza a hablar de una visión que el Señor le dio y le dice que es un borreguito y esto y lo otro, y que el otro se agandalló su borreguito cuando tenía mucho, lo mató? ¿Y cuál es la reacción de David? ¡Ah! ¡Qué infame! Desgraciado, ¿cómo se atrevió a hacer eso? Si teniendo muchos, ¿por qué fue y mató el borreguito de él? ¿Sí? El tal debe morir. Fíjate cómo a veces, por eso dice que si nosotros somos duros para juzgar a los demás, Dios será duro en juzgarnos a nosotros. Aquí está el ejemplo. ¿Qué dijo David? El tal ha de morir. Ha de morir. O sea, qué duro fue David, ¿verdad? Pero cuando Natán le soltó, le dijo: ese eres tú mismo dices el veredicto. Cuando de repente ve para los demás y los juzgamos con todo el peso de la ley, pero cuando es con nosotros, no, dame chance, ayúdenme, ya me voy a portar bien. Ahora, aquí hago una pregunta, mi hermano. ¿No debió Dios guardar la reputación de David, su siervo? Mas sin embargo, Dios reprendió a David. Santo Dios de los ejércitos. Ahora, el pretexto. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 22.
no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿No has escuchado esta frase? No toquéis al ungido de Jehová. O sea, de que el pastor puede hacer lo que se le pegue su gana, puede pisotear a la iglesia, puede hacer y deshacer, pero no digan nada en contra del ungido de Jehová, porque les puede ir mal. También eso a veces es mal usado, precisamente. No me juzguen, porque si ustedes me juzgan a mí, Dios los va a juzgar a ustedes. ¿Y qué decía Miqueas 3:3? No, es que ustedes están puestos ahí para hacer justicia, para hablarles mi verdad, para juzgar bien. ¿Pero qué? Se están comiendo a mi pueblo. Tocar en el hebreo quiere decir hacer violencia. Entonces, sería diferente la cosa de dirigirnos por palabra hacia el ungido de Jehová. Aún así, si te estás dirigiendo de una manera, por apariencias, por cosas que te dijeron, porque algo no te gustó que dijo, porque la palabra te atravesó, la espada te atravesó, y tú hablas del ungido, estás hablando de alguien que está ungido, que te habló la verdad, estás hablando del ungido de Dios, te estás metiendo con su instrumento, Él va a defender. Pero hay veces que eso se malinterpreta como de que yo aquí soy el mero chipuclú. A mí Dios me puso aquí. Y eso ya es abusar, eso es abuso de autoridad, eso ya es desviarse de todo esto. Entonces tocar, porque dice que es hacer violencia. Ahora, por pura palabra podemos hacer violencia, pero ¿qué pasa cuando llegas y le pegas al pastor? Es diferente. Pero cuando tú le dices al pastor, no, pastor, usted está predicando disparate, usted no está predicando la escritura. A ver, ¿dónde está eso de que tráiganme 10,000 y Dios les va a dar 50,000? Señor, yo no puedo dar los 50,000, nada más traigo 5 pesos en mi bolsa. Y muchos disparates así que pueda predicar un pastor. Si ustedes le dicen a ese pastor que no está predicando la palabra, están en todo derecho y bien pueden juzgar. ¡Ay! Cállate hermano, porque Dios te puede castigar. No, toques al ungido de Jehová. ¿Qué es lo que dicen los de la prosperidad, los pastores, apóstoles famosos? Este es su versículo que les gusta. Pero Dios los va a juzgar y con más peso. Porque son buenísimos para mandar a todos al infierno, para decir que todos son hijos del diablo, pero para juzgarse a ellos, no tocas al ungido de Jehová. Yo sí puedo tener 3 mujeres, yo sí puedo hacer esto, yo sí puedo hacer lo otro, pero tú no. Y no me juzgues. Y empiezan así, hermano. Empieza la torcedera de la escritura. Mateo 7:15 dice, cuídense de los falsos, de los profetas mentirosos, traducción lenguaje actual, que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20, traducción lenguaje actual. Primera carta de Timoteo 1, 19 y 20. Timoteo, hijo mío, las cosas que te pido hacer están de acuerdo con las profecías que se dijeron acerca de ti. Si cumples con ellas, serás como un buen soldado que sabe pelear. Serás un soldado que confía en Dios y a quien no se le puede acusar de nada malo. Algunas personas, como Himeneo y Alejandro, dejaron de confiar. Por eso no les permití seguir en la iglesia. Los corrió de la iglesia. ¿Por qué? Para que Satanás haga con ellos lo que quiera y así aprendan a no insultar a Dios. Fíjate el juicio que hizo el apóstol Pablo. No se vale juzgar. Si nosotros decimos no juzguéis para que no seas juzgados, entonces eso quiere decir que el apóstol Pablo no sabía. Se le chispoteó. No supo entender las escrituras. O sea, un incircunciso de corazón que te dice, no hermano, no juzgue para que no sea juzgado. Está diciendo que él sabe más que el apóstol Pablo. Yo no creo que nadie de nosotros sepa más que el apóstol Pablo. Judas 1:3, traducción lenguaje actual. Amados hermanos, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Luchen y defiendan las enseñanzas. Y muchas veces esa lucha y enseñanza va a tener que hacer el juicio
en contra de las personas a las que le estamos predicando, inclusive en contra de nuestros propios familiares. ¿Por qué? Por luchar y por defender la verdad. La verdad va a juzgar, mi hermano. Reina Valera lo traduce de esta manera: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Penúltimo versículo, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, traducción lenguaje actual. Cuídate de Alejandro, el herrero. Reina Valera dice el caldero, creo, algo así. Pues me ha hecho mucho daño. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. No toques al ungido de Jehová. No te juntes con esa chusma porque está hablando mal de mí. No, el apóstol Pablo sabía muy bien lo que estaba hablando y juzgaba con juicio y con verdad. Entonces dice: cuídate de Alejandro el herrero, pues me ha hecho mucho daño y está en contra de lo que enseñamos. Hay veces, hermano, que podemos estar aquí, pero puede estar un hermanito y una hermanita diciendo: no, es cierto, eso no, y hablando cosas en contra. La palabra de Dios aquí está bien clarita. Si las apuntas en tu casa, estúdialos. Yo estoy seguro que Dios no te va a decir: no, este no. Ahí está la palabra de Dios, en el contexto y aplicado de la manera correcta. Y a veces puede haber que un hermano diga: no, hermano, eso no es aquí, eso ya es muy exagerado. Y nos vamos a encontrar, hermano, cuando empiecen a venir más almas, que pueda haber un hermanito, una hermanita que empiece a hablar de esa manera. En cuanto lo detectemos, ¿qué vamos a hacer? Y la India. No es cierto. En cuanto detectemos un hermanito, una hermanita así, venimos, lo sentamos en el día del juicio y le vamos a decir: a ver, hermano, ¿qué está pasando? Explíquenos, a ver, enséñenos por qué usted dice que no está bien esto, por qué no está bien lo otro. Y así, volvemos a lo mismo, predicaciones atrás, de manera con reverencia y humildad. A ver, hermano, estás hablando de los ungidos de Jehová, siéntate en la silla del juicio porque te vamos a juzgar. No, hermana, a ver, hermano, ¿qué está pasando? Vamos a ver. ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Por qué usted dice que no es así? No, hermano, es que pues la palabra de Dios dice que ayúdate, que yo te ayudaré, hermano, y usted dice que no. Mira, hermano, para comenzar, esa es una frase del mundo, eso no está escrito en la Biblia. O bueno, enséñanos dónde está escrito en la Biblia. No, pues está aquí. Mira esta parte, y empezamos ahí con reverencia, con respeto y con humildad. No, mi hermanito, mira, estás equivocado. Es que mira la palabra, ese versículo, es que no, hermano, usted dice que Dios nos odia, usted predica un Dios enojado. Y yo he escuchado, está en la Biblia, que Dios ama al pecador, aunque aborrece el pecado. No, mi hermano, mira, es que esa frase no está en la Biblia, mi hermano. Esa frase la dijo Mahatma Gandhi. Y Mahatma Gandhi no es un apóstol. Nada de eso. Y empezamos a mostrarle palabra, hermano, que no está en lo correcto. Porque sí puede llegar el hermano o la hermanita que está contaminado por un evangelio contaminado y pueda venir aquí a decir: no es que no lo sepamos todo, no. A veces muchas cosas no las sabemos, pero vamos a ir a la Escritura. ¿Para qué? Hacer un buen juicio. Entonces dice: está en contra de lo que enseñamos, pero yo sé que el Señor Jesucristo habrá de castigarlo. El veredicto le corresponde a Él. Porque podemos decirle: a ver, hermano, ven, yo no me voy a juntar, no voy de la iglesia, no, a mí no me gusta que me digan eso. Y aquello, a mí, o sea, casi te dice: a mí me consta que Juan Diego estaba allá en el cerro del Temple ya. Aunque no les consta, ¿no? Pero ellos se pueden aferrar en su necedad a decir algo que no les consta, pero híjoles, se van a aferrar, que ojalá sea verdad, a las verdades de Dios, así de esa manera. Pero el veredicto se lo vamos a dar al Señor, porque hay muchos, mi hermano, que salen así, que les brota la rebeldía, se van de la iglesia, pero Dios los trata ya. Cuando te enteras, el hermano fulanito lo atropellaron, que le pasó esto, que ya aquello, que quedó inválido, que lo robaron, que me lo medio mataron, Dios habrá de castigarlo. Y ni siquiera los castiga Él, simplemente le dice: Satanás, haz tu trabajo, y le quita la protección. Ese es el juicio a veces de Dios, por hablar mal
de la iglesia, por hablar mal de las personas, pero de alguien que está plantado firmemente. Cuidado, eso sí es delicado. Hablar de un siervo de Dios es delicado. Por último, mi hermano, Zacarías 7:9. Así habló Jehová de los ejércitos. ¿Quién? Jehová de los ejércitos. ¿Quién? El mismo Dios. Diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Hay una parte donde está la carta a los Corintios, cuando hablábamos de que si no hay justo, no hay sabio uno, aún alguno que pueda juzgar entre ustedes. Más adelantito dice una parte que tiene que ver con esto, mi hermano: hacer misericordia y piedad. Muchas veces, mi hermano, habrá alguien que te habrá hecho muchísimas cosas y lo llevas a juicio, pero Dios tiene tanta misericordia que no la pone en su lugar. Y a veces dice: mejor te sería sufrir el oprobio. ¿Te robó? Sí, hermano, te robó, pero a veces ya te lo robó, pues ya ni modo, perdona. ¿Cuántas veces no le robaste tú a Jesús? A Dios. Es que me ofendió muy feo. ¿Cuántas veces no has ofendido a Dios? Ay, no, hermano, ¿cuántas veces no has hecho lo mismo? Das juicio, pero... Y a veces Dios nos pedirá: haz lo mismo que yo hice. Te pude llevar a juicio. Desde que te abrí el entendimiento, te diste cuenta y te empezaste a quebrantar. Cuando supiste quién eras y cómo estabas delante de mí, te pude haber juzgado y haberte mandado al infierno. Y es verdad. Sin embargo, ¿qué hizo? Nos perdonó. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Gloria a Dios, está bien. Se puede juzgar. Ahora podremos responder la pregunta, mi hermano. ¿Es correcto, es bíblico, prohíbe la Biblia juzgar? No, al contrario, nos ordena que juzguemos, pero que juzguemos con justo juicio. Vamos a darnos.